Ok, hoy vamos a hacer unos ejercicios del libro de cálculo de Stewart, sección 1.2 sobre modelos matemáticos, y básicamente es un catálogo de funciones esenciales que toda persona debe saber antes de emprender su estudio del cálculo. Bueno, primero que nada, ¿qué son modelos matemáticos? Básicamente es como dice el nombre, ¿sí? Son modelos sobre el mundo real usando el lenguaje de las matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener variables en el mundo real, variables dependientes e independientes, constantes, o sea, valores que no cambian, constantes, y vamos a, basado en la experiencia o en datos que extraemos de la vida real, crear modelos que puedan de alguna forma predecir o tener una especie de relación, ¿verdad?, entre ciertas variables. Esto hay que tomarlo con pinzas y es un área de estudio sumamente interesante de la filosofía de la ciencia, que es hasta qué punto o cómo realmente conocemos lo que conocemos, porque uno puede pensar que porque es un modelo matemático siempre va a ser mejor que un modelo cualitativo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que hay cuestiones humanas que no podemos matematizar al 100%, ¿verdad? Por ejemplo, hay cuestiones que dentro mismo de la estadística, es decir, el estudio de poblaciones y conjuntos, está contemplado, ¿verdad? Uno puede tener, por ejemplo, un modelo matemático para predecir el tamaño de una población. Sin embargo, obviamente, este modelo va a no ser 100% seguro, etcétera, ¿verdad? Y dependiendo realmente bueno, de las acotaciones que uno hace sobre el modelo, el error, ¿verdad? El porcentaje de error. Pero lo interesante es ver cómo sí es útil, ¿verdad? Por ejemplo, también podemos usar para estudiar la demanda de un producto. Acá tenemos un ejemplo que en realidad es mucho más certero, que es la velocidad en que cae un objeto. Incluso ahí también hay como que tener matices, pero esos matices son tan marginales que son relativísticos. Entonces, en el mundo del día a día, uno puede tener este modelo de la velocidad que cae un objeto, un modelo matemático físico muy, muy preciso, a diferencia de, qué sé yo, la demanda de un producto o el tamaño de una población, que son cuestiones también por el hecho de ser sobre la acción humana un poco más complejo. Pero bueno, también podemos estudiar la concentración de un producto en una reacción química, que tanto como la velocidad que cae un objeto no son cuestiones de la acción humana, ese modelo es mucho más certero. También se puede, por ejemplo, estudiar la esperanza de vida de una persona al nacer, ¿verdad? Etcétera. Solo ejemplos en que se aplican modelos matemáticos. Y bueno, básicamente el proceso del modelado es el siguiente. De vuelta a tener mucho cuidado con caer en el cientifismo. No todo se puede estudiar de esta manera. Y este es un error común, ¿verdad? Porque no es lo mismo estudiar física que estudiar historia. No es lo mismo estudiar química molecular que estudiar sociología. Entonces, como queda para mucho, pero ese es otro tema. Por el momento, lo que estamos hablando es cuál es el proceso del modelado. Primero, tenemos el problema en un mundo real. Hacemos una formulación, ¿verdad? Generalmente basado en datos. Quizás sería lo más prudente, ¿verdad? Decir, bueno, tengo un problema, lo que voy a hacer primero es sacar datos, ¿verdad? Ahora, cómo recolectamos estos datos es muy importante para saber si nuestro modelo va a ser o no, o sea, qué porcentaje de error puede tener. Bueno, creamos el modelo matemático, luego resolvemos y llegamos a conclusiones matemáticas de acuerdo a este modelo. Luego interpretamos y predecimos en el mundo real, ¿verdad? Esto de vuelta va a una prueba y vamos de vuelta acá con el problema en el mundo real, ¿verdad? Bueno, de vuelta hay que tener mucho cuidado, bueno, en fin. Ahora, ¿qué tipo de modelos tenemos? Tenemos, básicamente este es el catálogo. El catálogo es de tipos de ecuaciones que podemos generar ya en el hermoso mundo de las matemáticas, que abstractamente de por sí existen en este mundo abstracto, ¿verdad? Una recta o una función lineal es un concepto matemático en sí, pero acá estamos hablando de sus aplicaciones. Pero bueno, tenemos los modelos lineales, polinomiales, funciones potencias, racionales, algebraicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, ¿verdad? Todas estas funciones pueden aplicarse, pueden utilizarse para crear modelos matemáticos, ¿verdad? Otra cosa que vamos a ver con el transcurso de los videos, ¿verdad? Porque estamos desarrollando básicamente todo el libro de cálculo de James Stewart, todavía seguimos con la parte de precálculo, todavía ni entramos en la parte de derivada, solamente hablamos de eso un poco en la introducción, pero nada más que eso. Bueno, pero vamos a ir viendo también, por ejemplo, cómo crear funciones nuevas a partir de funciones viejas, ¿verdad? Desplazando vertical y horizontalmente, podemos alargar, hacer reflexiones vertical y horizontal, podemos combinar funciones o componer funciones. Y todo esto gracias de vuelta a la rigurosidad matemática. O sea, una cosa es entender las matemáticas como ese conjunto platónico, si se quiere, de relaciones abstractas, y luego aplicarlas en la vida real. Fueron y son muy útiles, tienen sus límites y tienen sus
cosillas que sé yo, es un área muy interesante, pero bueno, ahora estamos para aprender un poco más de estas funciones, o sea, perdón, estos modelos. Entonces vamos a ir directamente a los ejercicios del libro. Clasificación de las funciones potencia, raíz polinomial, racional, algebraica, trigonométrica, exponencial, logarítmica. Vamos a nombrar esto. Vamos a hacer eventualmente videos sobre una exploración exhaustiva de cada uno de estos tipos de funciones. Por ahora, solamente entender que todos estos modelos, o sea, los modelos matemáticos pueden tener esta clasificación, digamos. Entonces, el 1a es una función logarítmica, esta es una función racional, esta es una función exponencial, ¿sí? Una función exponencial tiene como base a y el exponente tiene la variable. La función, si nos detenemos un ratito en el 1, ¿verdad? La función logarítmica, como ya vimos rápidamente en un video anterior, es una función relacionada con la función exponencial. Es la función inversa, la función exponencial. La función racional es una función que tiene la forma de una división de dos polinomios, básicamente. P de x sobre q de x, donde la única restricción es que q de x no tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Entonces, esa es una función racional. Esta es una función raíz. Esta es una función polinomial. ¿Sí? Tenía que poner acá, dice su grado. El grado de este polinomio es 2, porque la variable con mayor exponente es 2. Acá tengo una función con una combinación de funciones, porque es un producto de dos funciones trigonométricas. Esta es una función. Bueno, ahora vamos al 2. Vamos al 2. Este dijimos que es exponencial. No sé por qué borré, pero bueno, esta es exponencial. Aquí la b, ¿sí? Y para ver la diferencia, supongo, entre a y b en la parte 2. Esta es una función exponencial, pero esta es una función potencia. ¿Ok? La variable está en la base. Una función potencia. Esta es una función, podríamos decirle una combinación de funciones, porque tenemos un producto de dos polinomios. Si quiero poner así, puedo llamarlo simplemente una combinación una combinación de funciones. Pero para ir un poco más, esto si yo llego a distribuir, voy a tener 2x cuadrado menos x a la quinta, ¿verdad? Porque se suman los exponentes al multiplicar. Entonces, esto es equivalente a esto. Entonces, puedo llamarle también a esto una función polinomial, pero de grado 5. ¿Por qué? Porque al distribuir, el exponente mayor es 5. Acá tenemos otra vez combinación de funciones, pero funciones trigonométricas combinadas. Acá de vuelta tenemos una función racional. Y esta también es una función racional. Listo. Entonces, básicamente es eso. Para saber más o menos la nomenclatura, etcétera, para buscar las definiciones está bien definido en el libro, ¿verdad? Pero de vuelta acá lo que yo prefiero hacer son ejercicios más que estar definiendo cada una de las cosas, porque haciendo los ejercicios vamos viendo también las definiciones de a poco. Ok, hagamos entonces los siguientes ejercicios 3 a 4. Dice, relacione, a ver, vamos a leer. Dice, relacione cada una de las siguientes ecuaciones con su gráfica. Explique el porqué de su elección. No utilice computadora o calculadora gráfica. Bueno, súper sencillito acá, pero da como para ir explicando algunas cosas. Primera función, la función exponencial básica, la función cuadrática básica, que es x al cuadrado. Esta es la famosa parábola, ¿sí? Con vértice en el origen, que tiene una apertura. Entonces sería el azul, ¿sí? El azul, este es x al cuadrado. Ok, luego tenemos x a la quinta y x a la octava, ¿sí? Entonces, hay una cosa interesante con las funciones. En realidad, estas son funciones potencia, ¿verdad? Porque las bases son las variables. Ok, pasa algo interesante con las funciones potencia, que no son polinomiales, ¿sí? Monomios. Pasa lo siguiente, que cuando yo tengo un exponente que es un número impar, la gráfica, como ya vimos anteriormente, la gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen. Y las funciones pares son simétricas con respecto al eje y. ¿Ok? Cosa que tiene sentido, o sea, está congruente con lo que acabo de hacer, que esto es x cuadrado. ¿Ok? Ahora, x a power, o sea, exponente 5 es una función impar, por lo tanto, es esta, ¿sí? Es esta. X a la quinta es esta, es decir, la f, porque tienen nombrecitos acá, ¿sí? Entonces, la f es x a la quinta. Y luego tenemos la x a la octava. Acá tenemos el caso de que también es una función par. ¿Y qué pasa con estas funciones cuando van a medida que aumenta el exponente, ¿verdad? Positivamente? Se achata la curva de la, ¿cómo se llama esto? De la parábola, ¿sí? Entonces pueden ver acá que el verdecito, vamos a poner acá el verde, que es la g, es x a la octava, ¿ok? Entonces lo que pasa es que si se fijan, pasa del azul, que es x al cuadrado, una parábola de toda la vida, y al hacerlo x a la octava se achata, se vuelve un poco más cuadrada, digamos, y también la pendiente se vuelve mucho mayor cuando, por ejemplo, si nos fijamos, cuando x aumenta, entonces crece más rápidamente.
Por lo tanto, tiende a, si comparamos acá h con g, ¿sí? Crecer mucho más rápido. Entonces, ahí está. Perfecto. Entonces ahí vemos algunas características interesantes de estas. Luego tengo acá otro tipo de funciones. Súper interesante está este ejercicio. Ok, dice lo mismo. Sin graficar, tengo que decir cuál es cuál, ¿sí? Entonces, empecemos con el a. 4a dice y es igual a 3x. Esta es una función lineal. Ok, entonces va a ser, voy a tratar de respetar los colores. Esto es el verde, que se llama g. Sí, es una función lineal, la única función lineal de las gráficas, la función lineal. Listo. B, 3 a la x. Esta es una función potencia, es decir, tengo una base 3 exponente x. ¿Ok? ¿Qué pasa con estas funciones? ¿Cómo se ven? ¿Ok? ¿Cómo se ven las funciones potencia? De buenas a primeras, lo interesante sería hacer un recabado. Vamos a hacer rápidamente una tabla para ir hablando de esto, ¿verdad? Si hago una tabla de valores, voy a probar así ciertos valores x e y, ¿verdad? Estamos haciendo el b. Vamos a empezar con 0, porque sí, ¿verdad? Si yo hago 0, ¿qué pasa? Voy a tener 3 a la 0. 3 a la 0 es 1, es decir, pasa por el 1 para empezar. Entonces ya tenemos luego acá un ganador, pero vamos a ir continuando para ver qué pasa con las funciones potencia. Si yo le pongo 1, esto va a ser 3 a la 1, que me da 3. Si yo le pongo 2, esto me va a dar 3 a la 2, que me da 9. Tiene un crecimiento y tiene un corte en el 1, ¿sí? Entonces sé que es esta función celeste o f, esta es la f. Porque tiene el corte cuando x es 0 y es 1 y va creciendo rápidamente. Esto es una función exponencial, ¿sí? Una función exponencial, perdón, no potencia. Es una función exponencial que va creciendo. Luego en el C tengo una función potencia, ahora sí una función potencia. Una función potencia tiene como base x exponente 3. Acabamos de ver esto. Es una función impar, y por lo tanto la única impar acá por la gráfica es la f mayúscula, ¿sí? Que se ve como es una función impar porque es simétrica con respecto al origen. Y por último tengo la función raíz, que esta es súper interesante de estudiar, que vamos a estudiar eventualmente de manera cercana. Más adelante es la g, ¿sí? Aquí tenemos la g, es una función raíz que tiene como una característica que es simétrica con respecto al origen también. Tanto como la función potencia impar es simétrica con respecto al origen, esta también, ya que esta se puede expresar como y es igual a x a la 1/3. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Voy a dejar ahí por ahora. Pero bueno, así respondimos este ejercicio. Ok, perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. Dice, encuentre, voy a poner acá. Ups, se fue, I don't know where, acá está. Bueno, dice, encuentre una ecuación para la familia de funciones lineales con pendiente 2 y esboce varios miembros de la familia. Ok, vamos a empezar de a poquito. Una ecuación para la familia de funciones lineales. Acá vamos a hablar un ratito de qué es una familia de funciones. Bueno, una familia de funciones es porque no tenemos una sola función que tenga estas características. Dice que tenga pendiente 2 y obviamente no es solamente una la función lineal que va a tener pendiente 2, ¿ok? Entonces, si vamos a la función básica, o sea, si vamos a la definición de una línea, podemos empezar por ahí. La definición de una línea es y es igual a mx más b. Esta es la forma, digamos, pendiente, intersección, que me va a servir porque justamente estamos hablando acá de pendiente. Entonces, como va a tener pendiente 2, yo ya puedo ir y decir, ok, esto va a ser 2x. Y acá, como es una familia, justamente esta es más b. Esa b va a ser, vamos a ponerlo acá, donde b es un valor que pertenece a los números reales. Listo. ¿Qué significa esto? Justamente significa que hay varias gráficas, varias líneas, varias rectas que tienen pendiente 2. ¿Con cuál va a ser la diferencia? Que la intersección en y va a ser diferente. Entonces vamos a hacer, dice acá, varios miembros. Vamos a hacer 3 nomás. Ok, primero es más fácil de todo. Cuando b es 0. Si b es 0 y yo quiero que tenga pendiente 2, ¿verdad? Pendiente 2 significa que va a tener 2 cambios para arriba y 1 para la derecha, ya que estamos hablando de 2 positivos. Entonces, acá va a estar el siguiente punto. 2 cambio en y sobre 1 cambio en x. Entonces ahí tengo esta gráfica. Ok, voy a tratar de hacer... Ahí está, esta es la primera. Ok, primera línea. Otra puede ser una que tenga como intersección el menos 2. Acá, por ejemplo, es menos 2. Bueno, pasa lo mismo. En lugar de empezar en 0, empiezo en menos 2 y voy 2 arriba, 1 a la derecha. Es decir, va a pasar por acá y por acá. Ahí voy a tener otra gráfica, otra línea. Y obviamente la característica que les une es que tienen la misma pendiente.
¿ok? No sé si se ve bien. Vamos a hacer una última que va a tener como intersección, a ver, que sea 4, la intersección en B. Entonces va a estar acá, ¿ok? Va a estar acá. Entonces, 2 arriba, 1 a la derecha. Acá va a estar el otro punto. Y voy a usar otro color para diferenciar un poquito. Y hacemos la tercera línea que va a pasar por acá. No está tan perfectamente bien dibujada, pero a ver si puedo hacer que... Ahí está, está un poco mejor. Entonces estas 3 líneas son líneas que pertenecen a esta familia. Y obviamente, ¿cuántas líneas hay en esta familia? Bueno, la misma cantidad de B que existan, es decir, el conjunto de los números reales, es decir, infinitas. Listo, entonces esto es 5A. Ok, perfecto. Vamos ahora al 5B. Dice, encuentra una ecuación para la familia de funciones lineales tal que f de 2 sea 1 y esboce varios miembros de la familia. Ok, voy a hacer aparte. Dice, entonces, eso, vamos a ir un poco acá. Entonces estamos acá en el 2, dice B. Encuentra una ecuación para la familia de las funciones lineales tal que f de 2 es igual a 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? What the fuck? Ok, significa que un par ordenado que pasa por esta línea es el par ordenado que tiene, ¿verdad? El par ordenado que tiene como valor x2 y valor y1, ¿sí? Eso significa f de 2 es igual a 1. Esto es esto es x y esto es y, ¿ok? Pasa por esa línea. Sí o sí tiene que pasar por esa línea. Por ese punto. Funciones lineales tal que f2 sea igual a 1. Es decir, si yo pienso esto en términos de gráfica, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a hacer acá un esbozo que me pide luego hacer, así que... Ok, entonces tengo acá el eje x, el eje y. Bueno, tiene que pasar por el punto 2, 1. Cuando x es 2, tiene que pasar por acá. Entonces pensemos, ¿cuántas líneas, ¿sí?, pueden pasar por ese punto? De vuelta, infinito, porque acá la única condición es que pase por 2 y 1. Entonces, por ejemplo, voy a graficar antes de escribir como el modelo de la línea. Por ejemplo, yo puedo hacer una línea que pase así, ¿verdad? Puedo hacer otra línea que pase acá, ¿verdad? Puedo tener otra línea incluso... Puedo tener incluso otra línea que pase, a ver... acá. Uy. Otra línea que pase acá. Y así, infinitas veces, ¿verdad? No son las únicas, no son 3 nada más. Ok. Ahora, ¿cómo voy a generalizar esto de forma, digamos, algebraica? ¿Cómo puedo decir todas las funciones lineales que pasen, que tengan esta característica? Como lo que yo tengo como dato que tiene que, o sea, como condiciones que pase por este punto, puedo pensar en la ecuación de la línea que tenga que ver con un punto, ¿ok? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? ¿Qué va a ser lo diferente? La m, la pendiente. Entonces, punto pendiente, puedo hacer la ecuación de la línea punto pendiente, que es básicamente la siguiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta ecuación punto pendiente viene de la definición de pendiente. Pendiente es igual al cambio en y sobre el cambio en x. Ok, ¿qué es lo que va a ser siempre constante acá? Que este punto en particular, este punto y1, x1 siempre va a ser 2, 1. O sea, 1, 2 en este caso. Entonces, eso es lo que voy a representar acá. Y menos y1 siempre va a ser 1. La m va a cambiar. X, que representan las variables, ¿verdad? La X y la Y, ¿sí? Representan las variables. Una es dependiente, otra es independiente. Pero va a tomar todas las que me permita. Entonces, x1 es el valor en particular de x que haga que pase por este punto, entonces va a ser 2. Y básicamente es eso, esa es la familia de ecuaciones. ¿Por qué yo digo que es una familia? Porque m, entonces yo puedo decir donde m, de vuelta, pertenece a los reales, ¿sí? M puede ser cualquier valor. Por ejemplo, es 1, va a ser una línea que tenga pendiente 1, ¿verdad? Este no es el caso, pero bueno, va a ser más o menos acá. Si m es 0, que también puede pasar, si m es 0, no va a tener pendiente, es decir, va a ser, por ejemplo, vamos a agregar una línea más. Si la pendiente es 0 y tiene que pasar por ahí, va a ser esta, ¿no? Ahí está. Entonces, esta pendiente es con m0, ¿ok? Y va a tener de esa manera. Ahora, si yo quiero poner de manera explícita, esto sería y es igual a m x menos 2, voy a poner así porque tampoco me quiero complicar, más 1. Entonces, esta sería la expresión donde m pertenece a los reales. Listo, perfecto, hermoso, genial. Entonces, esto vemos que representa la familia de ecuaciones. Ok, última pregunta, dice, ¿qué función pertenece a ambas familias? Oh, wow, ¿qué función pertenece a ambas familias? Qué lindo. Bueno, vamos a checar un poco a ver si puedo poner ambos. ¿Qué función pertenece a ambas familias? A ver, vamos a poner uno al lado de otro las dos expresiones. Una era esta, y es igual a 2x más b, y es igual a 2x más b. La otra, donde b pertenece a los reales. La otra es y es igual a mx menos 2 más 1. Entonces, yo quiero saber cuál función en particular
qué valores me van a dar tal que pertenezca tanto a la familia 1 como a la familia 2. Ok, entonces vamos a ir de vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Primero que nada, en la primera familia la condición era que la pendiente era 2. Entonces esto tiene que ser 2. En la segunda también, para que cumpla la primera. Pero además tiene que pasar por el punto 2, 1. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la segunda expresión e ir y reemplazar directamente la m con el 2. 2x menos 2 más 1. Y esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque esta línea que ya es una única, ya no es una familia, ¿sí? Tanto tiene como característica que tiene como pendiente 2 y también pasa por el punto 2, 1. ¿Ok? Que va a ser básicamente, si yo escribo esto así, va a ser 2x menos, vamos a hacer un poco, 4 más 1 es igual a y, es igual a 2x menos 3. Sería esta en realidad de forma más explícita. Entonces, si yo grafico esto, vamos a graficar rápidamente, en cualquiera de los dos, vamos a graficar acá, 2x menos 3. Primero, ¿qué significa menos 3? Vamos a hacer en este en realidad. ¿Qué significa menos 3? ¿Qué pasa por aquí? Este es menos 3, este es la intersección en y. Y tiene como pendiente de 2. Entonces, va a tener 2 arriba, 1 a la derecha. Y ahora sí voy a volver a hacer zoom. Entonces pasa por menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 y tiene pendiente de 2. Entonces 2 arriba, 1 a la derecha y va a pasar por ahí. Voy a graficar ahora, a ver si puedo hacerlo de tal manera que se vea un poquito. Entonces, ahí está. Obviamente el tema es la precisión de mi dibujo. Me estoy haciendo un poco, ahí está. Un poco ambigua con el tema de dónde poner los puntos. Por eso justamente hice esto grande. Ahora vamos a hacer de vuelta. Ahí. Entonces más o menos ahí, ¿verdad? Ahí se ve mejor cuando es más grueso. Estaría que esta línea que cumple las dos condiciones, tanto tiene pendiente de 2 como pasa por el punto 2, 1, ¿sí? Que va a ser más o menos acá. De vuelta, si no se ve perfectamente es porque por la capacidad de precisión que tengo en este dibujo, así que voy a poner acá en Desmos ya de forma más exacta. Y bueno, creo que llegamos hasta ahí. Y luego vamos a continuar en el siguiente video con más ejercicios sobre modelos matemáticos. Au revoir.